Hoy yo estaba mirando su cantidad de trabajos presentados, publicados, y realmente es muy importante. Pero además de todo eso, es el coordinador de la carrera de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Avellaneda. O sea que Fernando forma parte de todo un equipo de docentes y profesionales que se han hecho cargo de una carrera como es Ciencias Ambientales en la UNDAB. Además, Fernando forma parte, junto con otros compañeros que están acá presentes, de lo que es la Mesa de Licenciaturas Ambientales de Universidades Nacionales, con quienes trabajamos justamente en todo lo que es el esquema de formación y capacitación de nuestros jóvenes en las temáticas ambientales. Y por último, siempre vale la pena decir algo en lo personal. Digamos, lo interesante de toda esta historia de la capacitación dentro de este grupo de trabajo es que nos hemos encontrado algunos compañeros que hemos recorrido diferentes caminos políticos. Y lo más interesante justamente del kirchnerismo es que nos permitió encontrar en este camino a muchos compañeros que habíamos caminado distintos caminos, distintas rutas. Y esto es lo que enriquece justamente al Instituto Patria. Tenemos compañeros que vienen de diferentes expresiones políticas, que han tenido diferentes visiones a lo largo de su vida y que podemos llegar a compartir este espacio de construcción común. No es casual que esto se dé en el Instituto Patria, no es casual que se dé dentro de un esquema político como es el kirchnerismo, en donde abrevamos muchos compañeros, algunos venimos de algunas extracciones más peronistas, otros compañeros que vienen de la izquierda, otros compañeros que vienen del radicalismo, otros compañeros que vienen de otras expresiones políticas. Y eso me parece que es la gran riqueza que tiene el Instituto Patria. Y después en lo personal, coincidimos muchas veces, a pesar de que justamente venimos de caminos distintos. Y lo que siempre tenemos en común con Fernando es nuestra honestidad intelectual para plantear las cosas, en donde más de una vez, más allá de coincidir o no, sabemos perfectamente que cuando tengan que venir momentos difíciles, él me va a cubrir y yo lo voy a cubrir. Y eso no es poco en política. Gracias. La verdad que... gracias, Jorge. Pero la verdad que es un espacio muy agradable el Instituto Patria y la comisión la cual formamos parte todos nosotros, pese a que tengamos discusiones y opiniones diferentes, la verdad que es un lugar donde está muy bueno para trabajar, la hemos pasado muy bien, vamos a seguir trabajando seguramente, porque esto no se va a acabar el 10 de diciembre, así que espero que estemos bien. Y seguro que nos vamos a cubrir, no tengo duda, eso no tengo ninguna duda. Bueno, yo no sé si no habría que apagar un poquito esa luz de adelante, ¿no? ¿Ven bien ahí? Ahí estaría mejor. Bueno, la idea de hoy es ver algunos problemas ambientales de la región metropolitana bonaerense. Como les dijo Jorge, yo soy geólogo, así que vengo más bien de las ciencias exactas y naturales. Igual trataremos de darle una connotación un poco más amplia, pero bueno, sabrán disculpar si me voy mucho con la geología. Cualquier cosa me preguntan si estoy muy por ese lado. Bueno, en general, nosotros podemos decir que la localización de los asentamientos humanos, toda su estructura interna, el funcionamiento, está fuertemente influenciado por los factores ambientales y en particular por la configuración del terreno. En general, un manejo poco efectivo de las tierras en zonas urbanas resulta en lo que nosotros conocemos como una generalizada degradación de los recursos, del suelo, del agua y del paisaje, la ocupación de áreas riesgosas, la pérdida de espacios verdes, la pérdida de tierras agrícolas. En general, esta situación se viene complicando aún más. Ustedes piensen que en el año 2006, por primera vez, y
seguramente en forma irreversible será esto, la población urbana mundial superó la población rural. En nuestro país eso ya había pasado mucho tiempo antes, como ustedes sabrán, somos un país con una urbanización muy importante, muy poca proporción de población rural, pero a nivel global eso también pasa. Entonces, más del 50% de los 6.500 millones de habitantes que tiene la Tierra, de los 7.000, ya viven en ciudades. Se calcula que para el 2040, de mantenerse todo más o menos como viene, con las tendencias actuales, 8.500 millones de habitantes habrá en la Tierra y 2/3 de los mismos vivirán en las ciudades. A esto habría que sumarle que si se mantiene también el actual sistema capitalista, es de esperar que la mitad de esos nuevos habitantes de las ciudades sean pobres, con lo cual va a aumentar exponencialmente la cantidad de gente expuesta a los distintos problemas ambientales que se producen en las ciudades. Se calcula que aproximadamente 2.000 millones de pobres habrá en el 2040 viviendo en las ciudades. Si vemos la superficie terrestre, solamente el 4% de la superficie terrestre está ocupada por zonas urbanas. Hay 22 áreas metropolitanas que superan los 10 millones de habitantes, Buenos Aires está dentro de ellas, si bien la tendencia en estos años que van a venir es que vayan descendiendo en la ubicación y todas las ciudades que aparezcan sean de la India, de Pakistán, ciudades africanas, con lo que ustedes saben que eso implicará. Todo esto nos genera nuevos desafíos y la necesidad de abordar lo urbano como un objeto de estudio y en particular abordar lo urbano desde la relación con el medio natural, que es como una parte que todavía está media pendiente de hacer. La ecología urbana estudia las interacciones entre los organismos, la infraestructura, las actividades humanas y el medio físico donde se encuentran las poblaciones. Dentro de la parte de los organismos, obviamente los humanos, las plantas, los animales, dentro de lo que es la infraestructura, las viviendas, las fábricas, las oficinas, las vías de comunicación, la distribución y la fuente de energía, y como medio físico, como soporte físico, el suelo, el agua, el aire, las rocas, si una zona donde hay afloramientos rocosos. Una característica que tienen las zonas urbanas es la concentración en un espacio muy pequeño de una gran variedad de usos, o sea, la multiplicidad de usos, cada uno de los usos de la tierra tiene sus características particulares y genera sus impactos particulares, y eso en las zonas urbanas está como muy concentrado. En líneas generales, la ecología, en un sentido amplio, estudia patrones de distribución de especies y de comunidades, los flujos de materia y de energía y patrones de cambio. Esos flujos de especies, de materia, de energía y patrones de cambio, en el caso de las ciudades, se ve también mediatizado por el aspecto social, socioeconómico, político, o sea que tiene una esfera de complejidad mucho mayor, por lo que, de vuelta, y voy a enfatizar muchas veces sobre esto, constituyen sistemas muy complejos. En general, si tenemos la ciudad ahí en el medio, vamos a verlo con el dibujito, tenemos la ciudad ahí en el medio, hay cosas que ingresan, hay cosas que salen, la gente entra y sale de las zonas urbanas, la energía entra generalmente y se consume en las zonas urbanas, los alimentos entran, generalmente, bueno, pueden salir también si salen manufacturados, o sea, toda esa circulación le da esa particularidad a las zonas urbanas. En general podemos decir que para el funcionamiento de las ciudades tenemos determinantes naturales y determinantes sociales. Dentro de determinantes naturales tenemos el relieve, nosotros en geología le decimos la geomorfología, pero sería básicamente el relieve, los suelos, el sustrato geológico, el clima, el aire, el agua superficial, el agua subterránea y el aspecto biótico, tanto la flora como la fauna. Esos serían los determinantes naturales. Dentro de lo que serían los determinantes sociales, el medio construido, el uso de la tierra, el transporte, las distintas actividades económicas, la generación de energía, todo lo que tiene que ver con las instancias de gobierno, bueno, las industrias, que estaría medio dicho antes también,
los servicios, etc. O sea, todos estos determinantes van a condicionar la forma de las ciudades, el funcionamiento de las ciudades y el efecto de las ciudades sobre el medio natural. Y a su vez van a ser receptoras de las características del medio natural sobre cada una de estas actividades. Históricamente las características geológicas y geomorfológicas han condicionado sustancialmente la localización de las ciudades, aunque esto no parezca así. Y muchas veces los aspectos geológicos y los aspectos del relieve condicionan la trama urbana y influyen en la forma de vida de la gente, haciendo que las zonas urbanas tengan mayor o menor viabilidad. Piensen ustedes que muchas ciudades se han localizado en lugares que están relacionadas con estos aspectos geológicos, geomorfológicos. Por ejemplo, zonas costeras, las riberas de los ríos, las sabras, digamos, las zonas donde se pasa de una zona montañosa a otra zona. O sea, hay muchos aspectos diferentes que han condicionado la presencia de suelos fértiles, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de recursos, de materiales de construcción, como pueden ser rocas o como pueden ser suelos para hacer ladrillos. Numerosos aspectos geológicos, geomorfológicos que han condicionado la localización de las ciudades. Generalmente podríamos decir que si tuviéramos que elegir uno central, diríamos que es la disponibilidad de agua. Por lo tanto, las ciudades esencialmente se ubican al lado de cursos de agua de ríos o de lagos, pero más que nada de ríos. Eso va a condicionar mucho el desarrollo de las zonas urbanas. Piensen ustedes que hasta el desarrollo del ferrocarril y el desarrollo del transporte automotor, la principal vía de transporte de las mercancías eran los cursos fluviales también, así que eso también era importante. Bueno, también lo que sería la zona costera. Piensen ustedes también que, por ejemplo, un relieve rocoso puede crear condiciones favorables para la defensa, entonces si uno hacía un asentamiento que tuviera una característica de tipo militar o algún objetivo de ese estilo, la presencia de roca era un factor importante. Así que bueno, hay muchos aspectos geológicos que han condicionado la ubicación de las ciudades. A su vez, la acción humana, digamos, eso serían las influencias del medio físico sobre la localización de las ciudades, pero a su vez la acción humana tiene diferentes efectos sobre el relieve. Esos efectos se producen a diferentes escalas, tanto espaciales como temporales. Y esto me parece que es muy importante que quede presente, es que los distintos aspectos geológicos y del medio físico que están condicionados por el hombre tienen velocidades de modificaciones diferentes. ¿Se entiende? Se superponen procesos que quizás se dan en cuestión de horas, con procesos que se dan en cuestión de años, con procesos que se dan en cuestión de miles de años. Y todas esas diferentes escalas temporales, a su vez, tienen un correlato también con la escala espacial, el tamaño de la influencia de esas acciones. Con lo cual el análisis de esas interacciones es bastante complejo, porque hay que considerar esa multiplicidad de escalas. Entonces podríamos decir que esas escalas se dan espaciales y temporales, se dan en tres niveles, que sería el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. A su vez, tanto en cualquiera de esos tres niveles, la actividad humana puede influir sobre la geoforma o el paisaje. Piensen, por ejemplo, que el hombre es un modificador del paisaje significativo, especialmente en una zona urbana, se crea un relieve urbano. Después vamos a ver alguna cosa de esas, pero por ejemplo piensen ustedes que más del 20% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires tiene un relieve antrópico. No es un relieve natural, es un relieve generado por acciones antrópicas. El caso más típico es toda la zona costera, ¿sí? Toda la zona de Ciudad Universitaria, el Aeroparque, la zona donde está obras sanitarias, toda la zona de Retiro, el puerto, Puerto Madero. Todo eso es un relieve antrópico, o sea, es un material acumulado por el hombre en un relieve particular. Y toda la zona sur de la ciudad también, especialmente la zona de Lugano, Mataderos, tiene un relieve antrópico también. Así que si uno considera esos sectores, está casi en un quinto de la superficie de la capital, con un relieve directamente antrópico. A eso habría que sumarle que el resto, que tendría un relieve natural, se encuentra también muy modificado por la actividad humana. Bueno,
además de actuar sobre la geoforma específica, o sea, sobre la forma del relieve, actúa sobre los procesos geomorfológicos, o sea, sobre los procesos que dan como resultado esas geoformas. Por ejemplo, lo más común, puede actuar como un factor disparador de los procesos erosivos. Por ejemplo, el uso de la tierra, si el suelo está descubierto, vieron entre una cosecha y la próxima siembra, ese suelo está expuesto a la erosión hídrica y a la erosión eólica, que si tuviera con su cobertura vegetal natural estaría mucho más protegido. O sea que el hombre actúa como un factor disparador de los procesos geomorfológicos. En las zonas de más relieve, por ejemplo, también como procesos de remoción en masa, o sea, caídas de roca, procesos de aludes, todos esos fenómenos generalmente están disparados por la acción antrópica. Y a su vez, en una escala macro, actúa también sobre los factores que condicionan los procesos geomorfológicos. O sea, por ejemplo, sin entrar en la discusión del cambio climático, del origen del cambio climático, pero suponiendo que fuera antrópico o que fuera fuertemente antrópico, ahí estaría actuando a un nivel macro sobre los procesos geomorfológicos. ¿Se entiende? O sea, ven cómo actúa sobre la geoforma, sobre el proceso que da resultado a la geoforma y a su vez sobre las condiciones que determinan qué proceso actúa y cómo actúa. ¿Sí? Eso se produce en todos los niveles. Entonces, esto ya lo dije. Con el desarrollo industrial y el desarrollo de las capacidades técnicas, el hombre ha incrementado notoriamente su capacidad de modificación del relieve. Especialmente se podría decir que desde la revolución industrial, si uno tuviera que hacer una curva, no la traje en el dibujito, pero si tuviera que hacer una curva de la influencia del hombre en el relieve, a partir de la revolución industrial empieza a subir. Y ahora se hace casi exponencial, digamos, ¿no? Tal es así que se considera que el hombre actualmente, la actividad humana, es el principal agente erosivo de la Tierra, ya. O sea, superando el proceso fluvial, que sería el segundo agente erosivo en las zonas continentales, eso excluyendo las zonas marinas. O sea que el hombre ya se ha convertido en el principal agente geológico geomorfológico, por la magnitud de su trabajo. Esta evidencia del hombre como un factor geomorfológico importante, ya desde el principio del siglo XX comenzó a ser observado por algunos investigadores, pero recién a partir de la década del 80 más o menos, de los fines de los 70, principios de los 80, comienza a ser evaluado mucho más fuertemente. Y esto llevó como resultado a que algunos investigadores plantearan que actualmente estaríamos atravesando una nueva era geológica a la cual han denominado antropoceno. No sé si han escuchado hablar del antropoceno, más o menos. Ustedes saben que en la historia geológica se reconocen distintos estratos, distintos pisos geológicos. Ustedes deben haber escuchado Jurásico, Cretácico, el Mesozoico, el Paleozoico, todos esos nombres, todo eso se llama estratigrafía, ¿no? Esa estratigrafía hasta ahora venía obviamente sobre la base de aspectos naturales, geológicos, no aspectos antrópicos. Y el periodo en el cual nosotros estábamos inmersos desde el punto de vista geológico se llamaba Holoceno, que era un periodo que había empezado hace 10.000 años aproximadamente con el retiro de los hielos tras la última glaciación. Algunos investigadores, como les decía, plantean que ya es tan significativo el aporte humano que valdría la pena considerar esto como una nueva era geológica, y a esta era geológica la llamarían antropoceno. Esto, de todas maneras, desde el punto de vista científico, la comunidad geológica es un tema de debate, pero el término antropoceno tuvo una rápida aceptación, especialmente en todos los movimientos ambientalistas, en los sectores más en lo no geológico que en lo geológico. Pero bueno, ahora también se está discutiendo en el ámbito geológico. La persona que primero lo definió es un geoquímico, se llama Crutzen, alemán, en el 2006, que es el que propone el término antropoceno, si bien ya había un ruso que lo había planteado antes, eso a principios del siglo XX. Con el objetivo de enfatizar entonces el rol de la humanidad sobre la geología y sobre la Tierra en particular.
Ahora, si fuera un piso geológico, si fuera un estrato geológico, como todos los estratos geológicos, uno tendría que tratar de determinar cuál es, dónde empezaría esa era, cuándo habría empezado. Y ahí hay una discusión, cuándo habría empezado y qué lo marcaría, qué marcaría el inicio de esa era. Originariamente se pensó que tenía que ser la revolución industrial, ¿sí? O sea que el principio de ese periodo geológico del Antropoceno sería la revolución industrial, como ustedes saben, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y en particular, si uno tuviera que buscar un marcador de eso, porque uno también tendría que encontrar un marcador. Piensen ustedes que venga un hombre dentro de 50.000 años y diga, bueno, a ver, vamos a tratar de identificar dónde empezó el Antropoceno. Entonces va a tener que tratar de encontrar algo que indique cuándo empezó el Antropoceno. ¿Qué elegirían ustedes si es la revolución industrial como marcador del Antropoceno? ¿Qué rasgo buscarían? Y plástico más nuevo, digo del comienzo de la revolución industrial. Podría ser. Podría ser. El carbón, el polvillo del carbón que aumenta significativamente, ¿no? En Europa, piensen esto que funciona para Europa. Ahí hay un problema. Si viene una persona dentro de 50.000 años y viene a la Argentina, no encontraría ese marcador, porque no habría carbón, ¿sí? O sea que el Antropoceno no habría empezado en esa época en América en general. Así que bueno, eso fue una discusión. Otra, como dijeron bien ahí por ahí, podría ser la presencia de plásticos. Ahí ya nos venimos al siglo XX, a mediados del siglo XX. Otros que da muy bien, lamentablemente, la presencia de materiales radiactivos en los sedimentos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la explosión de las bombas y todas las explosiones nucleares, todo lo que tiene que ver con el armamento nuclear, no con las centrales nucleares, eso deja un registro muy importante en los sedimentos. La disminución de las ballenas. Podría ser, ahora lo tratamos, sí. Otra, la presencia de especies modificadas genéticamente, podría ser. Que empiecen a aparecer semillas de sojita distintas, ¿no? Modificadas, eso podría ser un indicador también. Naranjas sin semillas, claro, también. Eso también es muy siglo XX, ¿no? Sí, sí, son todas muy... Ahora se está viendo de tirar más para acá. Y el otro aspecto, que es lo que dice el compañero, y que desde el punto de vista geológico quizás sería el mejor de todos, sería lo que estamos atravesando ahora, que es lo que se llama la sexta extinción, ¿sí? Extinción masiva de especies. No sé si ustedes saben, en la historia de la Tierra hubo varias extinciones. En realidad la evolución es resultado de esas extinciones. La extinción produce la desaparición de un montón de especies, quedan un montón de nichos ecológicos vacíos y eso genera una gran explosión de especiación y la aparición de nuevas especies, ¿sí? En realidad, probablemente gracias a que se extinguieron los dinosaurios, estamos nosotros ahora. Porque si los dinosaurios no se hubieran extinguido, los mamíferos no se hubieran expandido tanto como se expandieron, ¿sí? O sea que estas extinciones tienen ese papel. Bueno, hasta ahora se están bien documentadas 5 extinciones en distintos tiempos geológicos. La última sería la de los dinosaurios, que fue hace 65 millones de años más o menos, teóricamente cuando se cayó el meteorito /cometa, ahí en el Golfo de México, que generó un cambio climático global, y eso generó la extinción no solo de los dinosaurios, sino de un montón de especies. Casi la mitad de las especies que había se extinguieron en ese momento. Igual no fue la extinción más grande. Bueno, ahora lamentablemente estamos ya en la sexta extinción. Y es una extinción antrópica, ¿sí? O sea, la destrucción de los hábitats, el resultado de la actividad humana sobre los recursos, sobre el medio natural, el medio físico, no voy a decir más recursos porque no me gusta, ha resultado en esta sexta extinción, ¿sí? Que últimamente se está estudiando mucho. Miren, ese diagramita que está ahí, el color azul son los mamíferos, el color rojo son los aves, todos los vertebrados el verde, solo los peces, reptiles y anfibios el naranja. Fíjense, 1500 al 2010 más o menos, miren cómo se aumentó la extinción de especies de una forma casi exponencial, ¿sí? De seguir a esta tasa, claramente a fin del siglo
de este siglo que estamos nosotros, prácticamente no va a haber especies naturales. Por lo menos de vertebrados no va a haber. Si quedan en los zoológicos, ahora si después nos cierran los zoológicos, no nos van a quedar ni los zoológicos. O sea que está en una situación bastante complicada. Yo sé que esto no es muy antropocéntrico, pero bueno, los compañeros me conocen que yo soy poco antropocéntrico y en realidad me parece que es muy importante y para mí no es menor si nosotros somos culpables de la extinción de todas las especies de la Tierra. Me parece una cosa horrorosa que nosotros deberíamos plantearnos, no porque tenga un valor económico, sino por el valor que tiene, como parte de la naturaleza de la cual nosotros somos parte, de la naturaleza aunque no querramos. ¿Va a ser lo mismo un mundo sin elefantes? Sin tigres, sin ballenas? Bueno, capaz que hay gente que no le significa nada, pero a muchos nos significa bastante. Esta curva de extinción de especies, esto es de vertebrados, pero por ejemplo en vegetación se verifica igual. Tienen pendientes similares, son curvas similares. ¿Sí? O sea que podemos estar hablando con mucha tranquilidad de que estamos claramente atravesando la sexta extinción. Esto es la presencia de materiales antropogénicos, por ejemplo el plástico, no se ve mucho ahí, pero vean esta, por ejemplo, esta es la presencia de materiales radiactivos. Fíjense dónde está el pico, entre la década del 50 y la década del 60, más o menos, que es cuando hicieron todas las explosiones, digamos, de experimentación, todos los países que desarrollaron posteriormente sus arsenales nucleares. O sea que eso queda registrado en la historia geológica. Si alguien viene dentro de 100.000 años y busca rocas de esta época, va a encontrar esa marca y se van a preguntar, si no hay humanos, ¿qué pasó en esa época que hay tantos elementos radiactivos? ¿Qué habrá sido? ¿Habrá caído un meteorito con elementos radiactivos? Bueno, volvemos a Buenos Aires, ¿sí? Vamos a volver a Buenos Aires, ¿sí? No nos vamos tanto. Bueno, ¿cómo es la característica del medio físico en la región metropolitana bonaerense? Yo los ejemplos que voy a dar ahora son todos vinculados a la región metropolitana bonaerense. Porque si no, no daba para hablar hubiera estado bueno hablar de otras ciudades también de nuestro país, y me hubiera gustado hacerlo, pero claramente no llego. Entonces, bueno, hablemos de donde vivimos la mayoría de nosotros. El relieve de Buenos Aires. ¿Cómo es el relieve? Es un relieve suave, ¿no? Es una zona llana, bastante llana. Hay poca erosión, hay poca depositación, ¿sí? No hay grandes procesos. O sea, si uno va a una zona montañosa, el relieve es mucho más abrupto, mucho más marcado, mucho más difícil. En general, los materiales geológicos que aparecen acá en la región nuestra son materiales aptos para la urbanización, son materiales que no generan ningún problema especial, ¿no? El material dominante acá es un material que se llama loes o les, que es un material suelto, tamaño limo. El tamaño limo es como el talco. ¿Vieron el talco? Lo que usamos talco, bueno, imagínense un material así. Ese material lo trae el viento, lo ha traído el viento durante los últimos 5 millones de años y lo fue depositando en la región. Lo fue depositando, lo fue acumulando y eso es el loes. Es un material que tiene buenas condiciones para la construcción, no genera grandes problemas. Hay buena disponibilidad de agua superficial y subterránea, de buena calidad. De hecho, tenemos el río de la Plata, que no es un río, es un estuario. Importante tener presente, el río de la Plata no es un río, aunque le digamos río, sino que es un estuario. Un estuario, ¿qué quiere decir? Es un ambiente en el cual se mezclan aguas dulces y aguas saladas. Es una zona de interacción entre las partes del sistema fluvial, en este caso el río Paraná y el río Uruguay, y el océano Atlántico, ¿sí? Es un ambiente de transición. Como todo ambiente estuárico, está dominado esencialmente por las mareas, no por el oleaje, ¿sí? Por eso es un medio acueo relativamente tranquilo, salvo cuando hay una subestada como ayer, como antes de ayer, vieron que se agita un poco, pero si no, en líneas generales, el estuario del Río de la Plata es un agua bastante tranquila. La costa uruguaya es un poquito menos, porque se abre más hacia el mar abierto, por eso los uruguayos tienen playas más lindas, y entra un poquito más el mar sobre la zona norte del estuario. En cambio nosotros estamos más influenciados por el Paraná. El grueso del Paraná se recuesta sobre la costa nuestra, por eso es más barrosa las playas nuestras.
Desde el punto de vista del agua dulce, ustedes piensen que el Río de la Plata alcanzaría para abastecer de agua dulce a toda la humanidad. Si uno calcula el caudal que tiene, el caudal si uno lo tomara como un río, ¿no? Pero no lo es. Pero suponiendo toda el agua dulce del Río de la Plata, alcanzaría para abastecer a toda la humanidad. Así que problemas de agua, si no lo hacemos muy pelota, podríamos tener sin mucho problema. A eso habría que sumarle niveles de acuíferos de agua subterránea de muy buena calidad, aunque algunos ya están bastante degradados, lamentablemente, por la acción antrópica. Bueno, un clima templado, húmedo, sin estación seca, suelos fértiles de alta productividad, disponibilidad de materiales aptos para la construcción. Piensen ustedes, ¿con qué construimos mayormente nosotros? Con ladrillos, ¿sí? Las casas se hacen de ladrillo. Bueno, los ladrillos, ¿dónde salen? De los suelos, y salen de la región, o sea que hay una buena disponibilidad de materiales para la construcción. También la arena está disponible para la construcción, la cal en los momentos originarios también estaba en la zona. ¿Saben dónde se explotaba cal originariamente en la época de la colonia? En la zona del hospital militar. ¿Vieron la zona del hospital militar? Que hay una barranquita y sobre Luis María Campos, y al lado hay una parte que es toda de los curas, que hay una especie de seminario, no sé si monasterio. San Benito. San Benito, exacto. Y después viene la embajada alemana. Bueno, toda esa zona de ahí, al pie de esa parte, había unos afloramientos de cordones de conchilla, que se procesaba esa conchilla y se generaba, o sea, cachitos de bivalvos, ¿no? Se procesaba esa conchilla y se hacía cal. O sea que esa era la fuente originaria de cal. Durante la época de la colonia duró perfectamente, después cuando ya vino la época de Rosas, esa zona fue muy modificada y ya se abandonó. El monopolio lo tenían los franciscanos de la cal, originariamente, en esa época. Bueno, decíamos los suelos fértiles de alta productividad, y finalmente la ausencia de peligros geológicos o de peligros naturales extremos. Acá no hay huracanes, no hay ciclones, no hay tornados, no hay tsunami, no hay terremotos, no hay un volcán que nos va a estallar en la cabeza. ¿Sí? Tenemos algunos problemas menores como son las inundaciones, pero en líneas generales es bastante tranquilo el ambiente donde estamos nosotros. ¿Está bien? Sin embargo, miren todos los problemas que tenemos ambientales. Esto para no echarle la culpa a la naturaleza. Tenemos inundaciones, tenemos contaminación del agua subterránea y del agua superficial. Tenemos sobreexplotación local del recurso hídrico subterráneo, o sea, se sobreexplota. Ahora no tanto porque con la privatización del servicio de provisión de agua, cuando dejó de existir obras sanitarias, se trasladó casi toda la explotación, el uso del agua a agua de río, ¿sí? a las tomas del Río de la Plata. Pero mientras se mantenía las obras sanitarias, había zonas como por ejemplo Lomas de Zamora y algunos otros lugares donde el nivel de agua se había deprimido mucho.